Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si le puede decir al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Aunque no tengo nada, Señor. Aunque no hay nada en mí, Señor, pero Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Y úsame, Señor, úsame. Úsame, Señor, aleluya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Ahí vamos a adorarle al Señor y vamos a decirle: usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Oh, poderoso Dios, ahí prepare su corazón, amado hermano. Prepare su corazón para que el Señor pueda ministrar tu vida. Oh, aleluya, aleluya. Y vamos a decir al Señor: usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Una vez más dile: usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Ay, dile al Señor: aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas. Ahí exprésale, amado hermano, con esta oración. Exprésale al Señor, exprésale. Dile al Señor: usa mi vida. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. No me siento digno, Señor, pero usa mi vida. Mira las almas, Señor, que se pierden. Mira las almas, Señor, cuánta necesidad hay allá afuera, Señor. Cuánta necesidad hay allá afuera, Señor. Cuántos niños, Señor, sufren. Cuántos adolescentes, jóvenes, Señor, sufren, Señor. Porque quizás no te han conocido, Señor. En esta noche, Señor, dispongo mi vida, Señor. Dispongo mi vida, Señor, para que puedas usar mi vida, Señor. Para que puedas usarme, Señor. Para que puedas hacer de mí lo que tú quieras, Señor.
capacidades, Señor. Quizá no tengo, Señor, elocuencia, Señor, pero seas tú agradándote de mí, Señor. Y puedes usar mi boca, Señor, en favor de esas almas que se pierden, Señor. Ay, dile, amado hermano, usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas. Con todo mi corazón, Señor. Oh, aleluya. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Ay, dile al Señor, dile al Señor. Y aunque indigno soy, Oh, aleluya. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí, Señor, lo que te parezca hacer conmigo. Quizás, Señor, no estoy haciendo tu obra, Señor, pero en esta noche, Señor, haz tu obra en mi vida. Renueva ese pacto, Señor. Renueva ese llamado, Señor. las fuerzas Renueva ese llamado, Señor amado. Oh, aleluya. Yo quiero servirte Maravilloso con Dios. todas las fuerzas, Glorias a tu con nombre, Señor. todas las fuerzas. Alabado Dios. Ay, dile al Señor, dile al Señor. Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Con toda la fuerza de mi corazón, Señor. Quiero servirte, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, dile al Señor en esta noche. Ay, dile al Señor, ayúdame, Señor. Ay, hable con el Señor, amado hermano, hable con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está la presencia de Dios. Yo no sé con qué intención hayas venido a este lugar, pero ahí dile al Señor, Señor, ministra mi vida. Ministra mi vida, Señor, en esta noche, Señor. Haz algo conmigo, Señor. No quiero salir igual de este lugar, Señor. Poderoso Dios, aleluya. Ay, dile al Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Tú estás en este lugar, Señor. Tu presencia se mueve en medio de nosotros, Señor. Gracias, amado Dios eterno. Maravilloso Dios. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito eres, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Gloria sea al Señor, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga más. Amén. Yo no sé cuántos están contentos, amén, de estar aquí en la casa del Señor, amén. Y en este hermoso servicio, que es un servicio misionero, amén, donde el Señor va a llamar a muchos. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? ¿Cuántos lo creen?
El Señor te va a llamar a ti, amado hermano, que estás en esta noche aquí sentado en este asiento, amén. Aquí en la casa del Señor, amén. Pues en esta noche, amén, nos ha tocado dirigir, realizar este servicio misionero a la Sociedad de los Juveniles, amén. Estamos contentos, agradecidos con el Señor por este servicio, amén. Mientras, ya para empezar la devocional, voy a nombrar a los que van a tomar parte en esta noche, amén, con lo que resta del servicio, amén, con la devocional, amén. Nuestro hermano Luis Ángel se va preparando con la lectura bíblica, con los himnos, amén, nuestra hermana Jocelyn Quispe, y con los himnos en quechua, nuestra hermana Miriam, y los testimonios, nuestra hermana Ángeles Flores, y los coros, nuestra hermana Débora, amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a cantar ese coro que dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, amén, para empezar, amén, ya para pasar a la lectura bíblica, amén. Vamos a cantar con todo el corazón, amén, y con entendimiento, amén. Cada coro que se canta en esta noche, amén, se tiene que cantar con entendimiento, amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a cantar. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al Fuego. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala correr, cuando Cristo venga, Él la cegará. Siembra la palabra, déjala correr, cuando Cristo venga, Él la cegará. Siembra la palabra, Déjala correr, cuando Cristo venga, Él la cegará. Siembra la palabra, déjala correr, cuando Cristo venga, Él la cegará. aleluya, glorias al Señor, amén. Nuestro hermano Luis Ángel pasa aquí adelante con la lectura bíblica, amén. ¿Cuándo les saludan mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más. Agradecidos con Dios por esta bendición de poder estar hoy día frente al servicio con los juveniles y con toda la sociedad de jóvenes. Amén. Les invito a abrir el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 22 al 26. Amén. Para el que no haya escuchado, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 22 al 26. Amén, hermanos, digan amén si ya todos lo tienen. Amén. Leemos la palabra de Dios con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí cerramos nuestros ojos, amados hermanos, alzamos nuestras manos al cielo en señal de reverencia
y oramos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, damos gracias por esta bendición inmerecida que nos das de dirigir este servicio aún más, de predicar su palabra, Señor. Padre Santo, así como el apóstol Pablo dijo a su hijo espiritual Timoteo, Señor, sea usted dirigiéndonos, Señor, para huir de todo lo malo de este mundo, Señor, de nuestros deseos pecaminosos, de los pecados del mundo, Señor. Diríjanos, exhórtanos y aléjenos de todo lo malo, Señor, enseñándonos a caminar por el único camino que es el verdadero, que es usted, Señor Jesús. Guía a toda esta juventud que hoy se clama ante usted, Señor, y sea usted salvando a cada vida y a cada joven que me pueda estar escuchando aún más, Señor. Tenga misericordia de todos aquellos que escuchan tu mensaje, Señor, y todo lo que resta, Señor, sea su bendita voluntad y no la nuestra, Señor. Alabado sea su nombre, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Amén, gloria a Dios, amén. ¿Cuántos han gozado, mis hermanos? Amén. Amén, mientras que nuestra hermana Jocelyn, amén, se va preparando con los himnos congregacionales, amén. Vamos a cantar ese coro que dice: Tú me llamas, Señor, amén. ¿Cuántos quieren cantar ese coro, amén, mis hermanos? Tú me llamas, Señor, amén. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime a dónde tengo que ir. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime a dónde tengo que ir. Aunque sea por caminos resbalosos, yo iré, Señor, yo iré. Aunque sea por caminos resbalosos, yo iré, Señor, yo iré. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime a dónde tengo que ir. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime a dónde tengo que ir. Aunque sea por caminos resbalosos, yo iré, Señor, yo iré. Aunque sea por caminos resbalosos, yo iré, Señor, yo iré. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama a su viña a trabajar. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama a su viña a trabajar. Yo estaré en la viña trabajando, en la viña del Señor. Estaré en la viña trabajando, en la viña del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Nuestra hermana Jocelyn Quispe, amén, que es también parte de los juveniles, amén, con los himnos congregacionales, amén. Amén. Dios le bendiga más, hermanos. Le agradezco al Señor por esta bendición. Amén. Ahí les invito en el himno número 10, titulado Brilla en tu lugar. Amén. Amén. ¿Cuántos siguen brillando? Amén. En el lugar donde estén, tanto en el trabajo, en el estudio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo algún
brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa, Tu luz podrá resplandecer, de tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. amén. Que el Señor le continúe bendiciendo, amados hermanos, amén. A continuación, nuestra hermana Miriam. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a mis amados hermanos, juveniles, jóvenes, amén. Gloria en nombre del Señor. Dios te tan min chavazun, amén. Aleluya, gloria en nombre del Señor. Agradezco a Dios por darme esta oportunidad de poder cantar un himno en quechua, amén. Sé que hay muchos idiomas, amén, pero sabemos que hay uno que nos une, que es la lengua de la adoración, amén. Gloria en nombre del Señor. Ahí les invito que si tienen himnario en quechua, amén, gloria en nombre del Señor, que puedan abrir el número 183. Amén. Y si no entiende el idioma quechua, amén, ahí les invito a que también puedan cerrar los ojos, amén, porque el Señor está aquí, el Espíritu entiende lo que uno adora, amén. Aleluya, gloria en nombre del Señor. Amén, aleluya. Dios taita jaimi kuyawan, paida punim yawiwawan. Aleluya, gloria en nombre del Señor. Amén. No es fácil estar aquí, amén. Gloria en nombre del Señor. Amén, aleluya. Amén. Dios taitayay, hamyam kankinyu hayay pamichirniyay ham, manami mapas pisiwan hanyachu. Dios taitayay, hamyam kankinyu hayay pamichirniyay ham, manami mapas pisiwan hanyachu.
Gloria a Dios, amén. Aunque quizás hay algunos que no lo entienden, mis hermanos, pero podemos sentir la presencia de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí nos ponemos de pie, mis hermanos, amén, mientras que nuestra hermana Ángeles se va preparando con su poderoso testimonio, amén. Vamos a cantar este coro que dice: por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra, amén. Yo no sé si usted lo sabe, pero el enemigo está furioso cuando alguien se levanta, cuando la obra del Señor se levanta más, el enemigo está furioso, amén, pero no ha podido hasta el momento. No ha podido, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a cantarle al Señor, amén. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Pero no ha podido y no podrá, porque esta obra va en la mano de Jehová. Pero no ha podido y no podrá, porque esta obra está en las manos de Jehová. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Pero no ha podido y no podrá, porque esta obra está en las manos de Jehová. Pero no ha podido y no podrá, porque esta obra va en las manos de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Nuestra hermana Ángeles aquí adelante para que pueda testificar algo corto y preciso, amén. ¿Cuántos se gozan, mis hermanos? Amén. Tomamos asiento, amén. Pasa aquí adelante, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Dios le bendiga una vez más. Doy gracias a Dios por este privilegio merecido. Amén. Bueno, como todos saben, me llamo Ángeles Flores. Bendito sea el nombre del Señor. El único viaje misionero, bendito sea el nombre del Señor, que fue cuando estaba en la sociedad de adolescentes. Bendito sea el nombre del Señor. Siendo adolescente, por la gracia de Dios, bendito sea el nombre del Señor, me permitió viajar a Ayacucho, en las provincias, bendito sea el nombre del Señor, donde se fue a visitar Oyolo, a Incuyo, bendito sea el nombre del Señor, a Pautzar, bendito sea el nombre del Señor, donde se vio gran necesidad a los adolescentes, niños, bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión, bendito sea Dios, estábamos por ahí, creo que nos habíamos bajado del carro, y había una persona de la tercera edad, bendito sea el nombre del Señor, y decíamos, ¿no? Alguien habla en quechua para que le hablara, y no, y qué bonito que alguien sí había que hablaba en quechua, bendito sea el nombre del Señor. Si bien es cierto, las almas, bendito Dios, es mucha la necesidad, como dice en la Biblia en San Mateo 9:37, bendito sea el nombre del Señor, donde Jesús dijo, ¿no?, a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Bendito sea el nombre del Señor. Y en otra parte de la Biblia también dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. A lo largo que está en la sociedad de los juveniles, bendito sea el nombre del Señor, he visto mucha necesidad. A veces tal vez no hay... no salgo mucho, bendito sea el nombre del Señor, pero he visto también, bendito sea el nombre del Señor, a veces miraba tutoriales de China, en África, bendito sea el nombre del Señor, donde en China, bendito sea el nombre del Señor, hay una calle que le llaman la calle roja, bendito sea el nombre del Señor, donde 5 niños al mes mueren. Allá en China los niños se llaman hasta los 15 años, prácticamente son mayormente adolescentes. Y justo miraba un video donde dice, su papá mismo cuenta cómo su hija se suicidó. Tendría entre sus 15 a 17 años, bendito sea el nombre del Señor. Y todos los niños, o todo, mejor dicho, los adolescentes, bendito sea el nombre del Señor, mueren de un mismo edificio. 5 veces se matan, también en África, bendito sea el nombre del Señor. Corre más la abundancia del robo de niños, bendito sea el nombre del Señor. Miraba un tutorial donde madres duermen también en las calles, bendito sea el nombre del Señor, y ellas no pueden dormir
¿Por qué? ¿Por qué, hermana? Porque hay una comisión, como dice, donde los propios africanos de su mismo país roban a niños y lo venden a 85 quilines, bendito sea el nombre del Señor. Y a veces con mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor, miraba sobre los misioneros, bendito sea el nombre del Señor, donde mucha es la necesidad. Grandes mujeres de Dios como Gladys Aylward, que ella nació en Reino Unido, bendito sea el nombre del Señor, y fue a China, bendito sea el nombre del Señor, a predicar. Y justo en esa serie, bendito sea el nombre del Señor, pasaba, ¿no? Justo en China vivió una prueba tan grande donde se fue a una tribu, bendito sea el nombre del Señor, y se acordó ella las pruebas que ella pasaba estando en su lugar natal, estando en el Reino Unido. Por eso las pruebas como jóvenes, juveniles, adolescentes, bendito sea el nombre del Señor. Tal vez ahorita diremos, pero ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Porque Dios sabe que de aquí más adelante, bendito sea el nombre del Señor, cuando tú salgas a una obra misionera, te vas a recordar, ya has pasado por algo similar, pero tú sí puedes pasarlo. Aleluya. También como William Booth, bendito sea el nombre del Señor, que fue de Inglaterra. Y él recitó a London, no le importó lo que de él hablaron, pero él decidió cumplir con el mandato de Dios, que ir a predicar a las calles, bendito sea el nombre del Señor. Fue a London, en un lugar que no se había hablado de Dios, bendito sea el nombre del Señor. En la primera prédica, bendito Dios, todos lo rechazaban, hasta le recibieron con un puñetazo, bendito sea el nombre del Señor. Pero fue la gracia de Dios que él se ponía a orar. Y fue Dios dándole la victoria, bendito sea el nombre del Señor, donde la misma gente de Londres, donde tomaban cerveza, donde abundaba la borrachería, bendito sea el nombre del Señor. La misma gente vieron que William Booth, bendito sea el nombre del Señor, iba a ser, como dice, estaba acosado por la misma, por el mismo lugar donde antes todas las personas situaban a tomar cerveza, bendito sea el nombre del Señor. Y la misma gente que escuchó la palabra de Dios dijeron, vamos a ir a darle la guerra. Y William Booth decía, sí, vamos a darle la guerra, pero la guerra contra el pecado, bendito sea el nombre del Señor. Y como yo miraba cómo ellos agarraban su parlante, un trombón, bendito sea el nombre del Señor, y empezaban a predicar. A pesar de todos los insultos, de los golpes que les daban, bendito sea el nombre del Señor, fue Dios obrando. Y decían, no, yo te pegaba y tú me respondías con amor, con la palabra de Dios. Y ellos dijeron, es que Cristo me amó y me mostró cuál es el amor. Bendito sea el nombre del Señor. También como Irel Líder, bendito sea el nombre del Señor, que es residente de China, bendito sea el nombre del Señor, pero fue a París por correr su carrera. Carreras, bendito sea el nombre del Señor. Y fue así donde volvió a China, bendito sea el nombre del Señor, a predicar de vuelta la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Y yo doy gracias a Dios porque soy una jovencita, bendito Dios, que a mí me rescató en la edad de la adolescencia, bendito sea el nombre del Señor, con la edad de 17 años. Trabajé en los adolescentes por la misericordia de Dios. Cristo cambia, amados hermanos. Y decirle a usted, televidente, bendito sea el nombre del Señor, que Dios necesita, te está buscando, bendito sea el nombre del Señor, porque Él te ama y Él te puede ayudar, bendito sea el nombre del Señor. Y si estamos aquí salvos, bendito sea el nombre del Señor, es para seguir los reglamentos, bendito sea el nombre del Señor, de ir a predicar su evangelio, bendito sea el nombre del Señor. Y hasta aquí mi corto testimonio, amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí pónganse de pie, mis hermanos. Amén. Vamos a seguir cantando al Señor mientras que nuestra hermana Débora pasa aquí adelante con los coros. Amén. En esta noche. Amén. Vamos a cantar. Amén. Envíame, Señor, a predicar. Yo iré si tú conmigo vas. Oh, envíame, Señor, a predicar. Yo iré si tú conmigo vas. Y si sufro por tu amor, tú me consolarás. Envíame, Señor, a predicar. Y si sufro por tu amor, tú me consolarás. Envíame, Señor, a predicar.
Señor. Y si sufro por tu amor, tú me consolarás. Envíame, Señor, a predicar. Y si sufro por tu amor, tú me consolarás. Envíame, Señor, a predicar. Gloria a Dios, aleluya. Amén, nuestra hermana Débora aquí pasa aquí adelante, amén, con los coros pentecostales, amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos le saludan? Gloria sea al Señor. Ahí les invito, amados hermanos, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, amén, gloria sea al Señor. ¿Cuántos hemos decidido seguir a Cristo? Gloria sea al Señor, amados hermanos. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, gloria sea al Señor. El Señor es un Dios de misericordia, amén, gloria sea al Señor. Te damos gracias, Señor. Ahí, dele gracias al Señor, amado hermano, porque nos ha salvado, nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y si estamos aquí en pie es por su gracia y su misericordia. Te adoramos, Señor, gracias, gracias por este día, por esta noche. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Señor, hemos decidido seguirte, gloria sea al Señor. Y te vamos a alabar, te vamos a cantar, Señor. Gloria a Dios, aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen Un aleluya, aunque me llamen un aleluya, aunque me llamen un aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro vuelve, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque me llamen un aleluya, y aunque me llamen un aleluya, y aunque me llamen un aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Y ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo
conocí. Y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Y a ese Cristo que conozco lo puedes conocer. A ese Cristo que conozco lo puedes conocer. A ese Cristo que conozco lo puedes conocer. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Gloria a Dios el Señor, amén. Que Él les continúe bendiciendo, amados hermanos, con nosotros nuestro hermano Joel, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Ahí en el lugar que está, amén, ahí parado, amén. Vamos a cantar un coro más, amén, mientras que los juveniles se preparan con su especial, amén. Ahí van ya alistándose todos, amén. Vamos a cantar ese coro que dice: rebosa mi copa, Señor, amén. Justo ayer en la vigilia, en la prédica, amén, el Señor ha estado hablando bonito, amén, a cada vida, amén. Porque decía, tú que te preocupas, tú que quizás no sabes, no tienes estrategia, no tienes herramienta, no sabes qué hacer, pero ahí puedes pedir el poder de Dios y el Espíritu Santo para que te ayude con la obra misionera, amén. ¿Cuándo lo creen, mis hermanos? Amén. Por esa razón que en esta noche estamos buscando la presencia de Dios y que sea el Señor ayudándonos y su Espíritu Santo, amén. Vamos a cantar ese coro, amén. Rebosa mi copa, Señor, con la unción de tu poder. Rebosa mi copa, Señor, con la unción de tu poder. Así quiero predicar, así quiero predicar, así quiero predicar. Ay, dile al Señor, así quiero predicar, con señales, prodigios y milagros. Así quiero predicar, con señales, prodigios y milagros. Así quiero predicar, 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 predicar. Quiero yo, con poder, con poder, con poder. Quiero yo predicar, predicar, predicar. Quiero yo, con poder, con poder, con poder. Quiero yo, predica, predica mi palabra. Predica, predica mi palabra. Predica, predica mi palabra. Predica, predica mi palabra. Con señales, prodigios y milagros. Así quiero predicar, con señales, prodigios y milagros. Así quiero predicar, predicar, predicar. Quiero yo, con poder, con poder, con poder. Quiero yo predicar, predicar, predicar. Quiero yo, con poder, con poder, con poder. Quiero yo predicar, predicar, predicar. Quiero yo, con poder, con poder, con poder. Quiero yo predicar, predicar, predicar. Quiero yo, con poder, con poder, con poder. Quiero yo predica mi palabra. Predica, 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 predica mi palabra. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, amén. En esta noche, amén, vamos a dar un especial, amén, la sociedad de los juveniles. Amén, gloria sea al Señor, amén. Esperamos que se gocen, amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Aleluya. En esta hora nos ha tocado los juveniles
a dar un hermoso especial para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Ahí les invito a que puedan meditar en la letra, amado hermano, porque este cántico de alabanza, aleluya, es para agradar a nuestro Señor. Amén. Ahí les invito también a que usted pueda también entender la letra. Amén. Aleluya. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos